Bendiciones, muy buenas noches. Pueden tomarse asiento, por favor. Y los niños a sus respectivas clases. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están felices en este día? ¿Cuántos están con gozo? Bendito sea el nombre de Jesús. Y también a la vez también damos bienvenida a todos los que están en las redes sociales. Bendito Dios que en esta hermosa tarde han dispuesto su corazón para alabar, glorificar el nombre de Jesús. Han dispuesto para bendecir y el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, y también a recibir la palabra. Como decía mi hermano Ángel, el pan de vida, ¿verdad? Que Él es lo más importante, como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es Jesucristo mismo. Amén. Todos si pueden acompañar por favor a Juan 6:47. Bendito sea el nombre de Jesús. Si todos los que tienen digan amén. Y los que no tienen también pueden, si no trajeron Biblia por alguna razón, pueden ver en las pantallas. Ahí está para que puedan mirar. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 6:47 a 48. Bendito Dios. Son las palabras de nuestro bendito amado Jesucristo de Nazaret. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. 48. Y yo soy el pan de vida. ¿Verdad? Qué maravilloso. Servimos a un Rey de Reyes, Señor de Señores, que es bendito por siempre. Que tu nombre es digno de ser glorificado, honrado en gran manera. Antiguamente el pueblo de Israel miró grandes maravillas, grandes proezas que Dios hizo, y también dio pan de vida, el cual fue maná, donde Dios le proveó en el desierto. El pueblo pidió agua, Dios le dio agua, y el pueblo le pidió alimento, y le dio alimento. Pero un alimento que bajó del cielo. Era tan maravilloso que Dios le dio ordenanzas que le dijo al pueblo, a Moisés. Dios le habló a Moisés y le dijera al pueblo que el día de mañana en la madrugada de día recojan el alimento, el cual es el maná, un pan que Dios mismo lo dio. Pero le dijo también una ordenanza que recogiera lo necesario para cada familia según el número que estaba en la familia. Muchos lo obedecieron y muchos a la vez no lo obedecieron, ¿verdad? Que humanamente a veces somos desobedientes. Dios nos habla, Dios nos dice algo que tenemos que hacer, pero muchas veces decimos, no, así es mejor, de esta manera yo lo haré. Cuando Dios lo dijo que recojan lo necesario para ese día. Y muchos no obedecieron, lo recogieron, lo dice, para también pensando, o para más tarde, o para el día de mañana, tal vez lo pensaron, lo guardaron. Y lo que guardaron, dice, el siguiente día ya no servía ese alimento. Ese alimento tan precioso que Dios ha hablado y sigue hablando a través de hombres y mujeres que Dios ha usado y sigue usando. Entonces, aquí Jesús mismo diciéndose que Él es el pan de vida, ¿verdad? Físicamente aquí todos conocemos qué es el pan, ¿verdad? Físicamente el alimento. Es alimento que sacia este cuerpo físico. Pero ciertamente Jesús es mucho más que un pan físico, el alimento puro, el alimento que viene de Él mismo. Él es el pan de vida. Bendito Dios, pero a la vez también para que procesara aquí en la tierra ese pan, hay un proceso, ¿verdad? Que dice que es la levadura. Si no pone ¿cuántos han hecho panes? Yo pienso que todos, ¿verdad? De alguna manera
hacen o han hecho o han visto que hagan pan. Y a la verdad, pues la levadura pues hace que procese, fermente. Y muchos tal vez conozcan diferentes en lo que cómo está hecho la levadura. Mucho viene en pedazos grandes, otros en polvo, pero la fermentación es la misma. Y Jesús hablando y diciendo a los, en ese tiempo, a los fariseos, ¿verdad? Que en el tiempo donde vino Jesús, el pueblo de Israel, Jerusalén, todo estaba gobernado por el imperio romano. Entonces en ese tiempo pues todo estaba siendo controlado por el imperio romano. Y ciertamente pues no, a la vez en ese tiempo también había hombres que sabían mucho de la palabra de Dios, cuáles eran fariseos, también habían escribas, los doctores intérpretes de la ley, de la palabra, en los cuales en ese tiempo, ¿por qué no entendieron a Jesús? Jesús estaba predicando, ¿verdad? Y Jesús, la gente le escuchaba y lo seguían, ¿verdad? Cuán maravilloso es Jesús a los que querían buscar, así como ese día usted ha tomado ese tiempo y a los que están en la internet han puesto ese tiempo de tomar ese tiempo de escuchar la palabra de Dios. Pero a la vez el Espíritu Santo siempre ha estado hablando a las 7 iglesias, ¿verdad? La enseñanza, la preciosa enseñanza que estaba dando, las falencias de cada uno de nosotros. No sé quiénes fueron a sus casas, repasaron o agarraron esos apuntes o volvieron a escuchar esa prédica. ¿Alguien lo hizo? Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ese tiempo, ese momento quiere el Espíritu Santo. Aquí lo enseña y aquí también depende con la disposición que usted lo recibe o yo lo recibo. Y cuando usted abre esa hambre, esa sed que lo sacie su alma, el Espíritu Santo le empieza a obrar, empieza a redarguir. Entonces, cuando la palabra está siendo predicado. Entonces, en las 7 iglesias, yo fui a la casa, no ese día, pero el siguiente día estaba con mis niñas. Como no están yendo a la escuela, están yendo al internet, a la escuela en internet. Pero siempre hay ese momento donde el Espíritu Santo te quiere, un momento. Y no es la carne. ¿Por qué? Porque la carne no va a querer que vayas y sientes o que tomes un tiempo para orar o para leer la palabra. Y desde ese día, desde la mañana me tenía inquieto. Y a mi mente me venía lo que estaba hablando. Las 7 iglesias. ¿En cuál iglesia tú estás? ¿Con cuál te identificas? Y hice muchas cosas en la mañana como a mediodía y ya me iba tanto el Espíritu Santo que lo quería ese tiempo. Y yo me aparté, dejé a mis niños en la sala que estaban jugando y yo me fui a mi cuarto y encerré. Y me fui a las 7 iglesias. Y yo a la primera que empecé a leerla, antes que la leyera me vino ese redarguir, lo que me mostraba en la condición que estoy y lo que me falta. Entonces, cuán maravilloso es cuando tú te dispones. Ese tiempo, es muy maravilloso ese tiempo, pero todo depende de ti, porque esa carne no lo va a querer. Pero hay un tiempo donde el Espíritu Santo, Él te dice, Él quiere ese momento. Él quiere hablar, Él quiere restaurarte, Él quiere estar con su presencia ahí. Y bendito Dios, empecé a ver lo que me estaba diciendo en una de las 7 iglesias. Me identifiqué mucho, que me quebranté. La verdad no, yo solo decía, todo lo que había dentro de mi corazón lo ponía y decía, cámbiame, límpiame. Porque sé cómo estoy y tú me estás identificando con esa iglesia. Y en toda la que, donde dice 7 iglesias, cada uno,
Él muestra el modelo de vivencia de cada persona en la condición que está delante del Rey Jesús. Y le dice, y luego llama al arrepentimiento. Dice, arrepiéntete. Y después del arrepentimiento dice, la promesa. Y qué tan maravillosas son las promesas de Dios, que no es a veces como hombres prometemos y olvidamos. O a veces de alguna manera decimos, esto voy a hacer y no lo hacemos, ¿verdad? Pero no, la promesa de Dios es fiel y permanece y permanecerá. Una promesa de Dios es, estarás en ser parte de tomar del árbol de la vida, la corona de vida. Y una parte donde dice también, el maná escondido y la piedrecita con un nombre nuevo. La maná que comió el pueblo de Israel, en su reino también lo va a dar. No solo lo va a probar eso, sino la misma que dice un nombre nuevo. La promesa de Dios es tan grande que Él es más allá de nuestros propios ojos. Y cuán maravilloso es que haya ese tiempo, ese momento. Y verdaderamente le doy las gracias a Dios, porque antes que pasara acá, si el Espíritu Santo te trata cuando uno está estudiando con lo que va a preparar, porque había en mí, ¿qué le digo? Pero siempre toca primeramente a lo que uno, ¿cómo estás viviendo? Porque yo aquí puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Pero el que va a dar testimonio es el Espíritu Santo. El que va a dar más testimonio también es en mi casa, es mi esposa. Porque uno aquí puede decir muchas cosas, pero mi esposa va a decir, y ha pasado. Había un tiempo donde un hombre era hombre usado por Dios, gloria a Dios, y aquí predicaba, daba palabra, Dios lo usaba, ¿verdad? Pero al terminar la prédica le dijo una hermana al varón que ya bajó de la prédica, perdón, a la esposa del varón, usted es tan afortunada por el esposo que tiene. ¿Y sabes qué dijo la esposa? ¿A quién? ¿Al que estaba predicando? Sí. No, a él no lo conozco. ¿Por qué? Pero ella dijo, ¿por qué? Porque a él no lo conozco como predica aquí. Porque yo sé cómo él vive en la casa. Entonces eso nos muestra que delante de Jesús, delante del Espíritu Santo, no lo podemos esconder. Entonces es necesario que nos permitamos que el Espíritu Santo nos muestre. ¿Cuántos han dicho o alguna vez no han dicho? El siervo David lo decía. Oh Dios, examíname mi corazón y ve si hay algo que no está bien delante de ti. Un examen. Como yo dijera un ejemplo, saquen un papel y un lápiz para examinarte, tomar un examen. ¿Cómo estás desde la mañana hasta ahora? ¿Verdad? Y Jesús aquí nos está mostrando en las 7 iglesias no para condenarlo ni para destruirlo, sino para que miremos en la condición que estamos. Bendito Dios, que las verdades nos llama que primero arrepentamos y la promesa está ahí, ¿verdad? Bendito Dios. El maná escondido en el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel que lo obtuvo, lo palparon, lo vivieron. Y hoy en día usted y yo estamos viviendo lo mismo, porque el Espíritu Santo es el mismo. La palabra de Dios no ha cambiado. Generaciones y generaciones, el hombre ha cambiado su ideología, sus pensamientos, pero la palabra de Dios no. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que dijo Juan 6, 47 y 48, a los que creyeron en Él, ¿verdad? Que Él es el pan de vida.
Bendito Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y como, ¿por qué Jesús hablaba mucho de hacia al pueblo, no solo hacia el pueblo, sobre todo hacia los fariseos? Fariseos eran personas que sabían mucho de la palabra de Dios, pero que lo anotaban. O sea, a Jesús lo querían hacer caer de muchas maneras. De muchas maneras. Él caminó entre nosotros, pero Él no pecó. Él mostró al Padre, ¿verdad? Bendito Dios que entonces como decimos físicamente la levadura fermenta, ¿verdad? Hace hinchar fermentar el pan. Llega a un punto donde para que pueda meter en el horno y cocerlo. Tiene un propósito la fermentación de la levadura. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos? Le dijo a sus discípulos. Ahora, usted y yo somos discípulos. Ahora, ¿quiénes son los fariseos en este tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo los fariseos trataban de alguna manera encontrar algo que no estaba bien en Jesús, pero no lo podían encontrar. Bendito Dios. Entonces, cuidémonos eso de cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, llegar a ese momento, tomar esas actitudes que tomaban los fariseos. Mientras más sepamos de la palabra de Dios, más humillémonos. Mientras más conozcamos de Él, más permitamos que el Espíritu Santo nos trate. ¿Por qué? Porque es necesario. Bendito Dios. Y cómo a través de esto se movía mucho o se notaba tan tangiblemente la indiferencia. ¿Verdad? Ahora en este tiempo, muchas cosas que están pasando en diferentes lugares, pero la indiferencia, eso no es solo hoy en día, eso viene de mucho tiempo hasta atrás. El hombre siempre ha querido hacer a su manera. Lo hemos visto en la Torre de Babel, construir una torre a su manera, lo que él piensa hacerlo. Hoy en día, al escuchar a las personas que tienen mucho dinero, los científicos, están pensando cosas que van más allá de la imaginación. Pero imagínense la indiferencia que tal vez no hemos dado cuenta, porque yo realmente me pedía perdón en esta mañana, tanto que me mostraba porque yo he sido indiferente aquí en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha hablado muchas veces a través de siervo hace mucho tiempo atrás. ¿Para qué? Para que trabaje en la obra en un lugar específico, como cuerpo. No porque yo sea mejor que alguien, sino por su misericordia. Entonces, yo pedía perdón al Espíritu Santo, porque he sido indiferente. Muchas veces, al no tomar ese tiempo de escudriñar la palabra de Dios, uno se ha sido indiferente al Espíritu Santo. Ahora examinémonos. ¿Usted ha sido indiferente hacia su hermano, hacia su esposa, sus hijos, hacia la palabra de Dios, hacia cuando muchas veces nos llama a orar, no hemos querido, ¿verdad? Ese momento tomamos como que, si no estoy cansado, no va a orar, pero el Espíritu Santo está llamándonos, ¿verdad? Entonces eso me tocaba mucho. ¿Por qué? Porque en el diccionario mira lo que dice la palabra, la indiferencia. Dice, la indiferencia produce un escudo al yo, ¿verdad? La persona del yo. ¿Quién era esa persona de yo? El hombre viejo, ¿verdad? Que yo puedo, yo sé, yo no necesito a nadie, yo puedo, ¿verdad? Entonces dice, esa indiferencia produce un escudo al yo que coraza, o sea, que cubre a esa persona del yo, aislando en su interior, aunque la persona se muestra sociable,
O sea, por afuera uno se puede verse feliz, eh, alegre, wow, pero no. Y no se ve, y fíjese, no se puede ver a veces tan fácilmente. Pero la indiferencia que Dios habla y lo muestra la indiferencia es decirle a Dios no. ¿Miran el peligro? La indiferencia es decirle a Dios no cuando Él te llama y te redarguye. Entonces, eso debe haber una preocupación de nosotros cuando cantamos, no solo cuando cantamos los martes, sino esa adoración que hay en tu corazón, que debe haber en tu corazón. Cuando la palabra empieza a redarguyirte, empieza a quebrantarte, te lleva esta carne a arrodillarte, a levantarte las manos. No es por tu fuerza, es porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios está haciendo efecto en ese tiempo, en ese momento preciso. Porque uno podrá decir, oh sí, mañana voy a ir, o a más a rato voy a ir. No, el Espíritu Santo te está llamando en ese momento, en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él te llama, Él te quiere obrar, Él te quiere limpiar, Él te quiere restaurar. Y cuán maravilloso es el Espíritu Santo, que Él obra de una manera que tan maravilloso. Entonces, cuando Dios nos llama, dice, a la oración, no seamos indiferentes, no digamos a Dios no, porque yo fui uno de ellos, he dicho muchas veces. Y eso me muestra mucho y pedía perdón muchos siervos, porque la verdad he sido tan indiferente. Y Él nos ama con un amor inefable. Él nos ha tenido grande misericordia. ¿Cómo muchas veces no podemos ver la grandeza, la majestad, la misericordia de Dios? ¿Por qué? Porque la indiferencia va a quitar lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Qué puso cuando usted aceptó a Jesús? Con un espíritu de valentía, dominio propio y de amor. Va a quitar ese dominio propio, su carácter. ¿Cómo va a ser? Ya no va a ser carácter forjando de Cristo, sino va a tomar el viejo hombre, va a querer tomarlo, ¿verdad? Va a quitar el ¿qué? El amor de Dios que ha puesto en su vida. Entonces, es cuán importante es permitir al Espíritu Santo que Él trabaje, que Él obre, anhelarnos con eso. Es lo que anhelaba David. Decía, examíname, oh Dios, si hay maldad en mi corazón. Él andaba conforme, que dice, al corazón de Jehová, Dios viviente, ¿verdad? Bendito Dios. Pues la indiferencia parece que nada pasara, pero no, es tan fuerte que lo puede llegar a encegarlo. Si le quita el amor, ese amor tan precioso que Él ha puesto en su corazón, va a quitar la gracia de Dios que ha puesto en ti. Entonces eso examinemos. Cuando si tiene algo de eso, corramos con prontitud. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Si ve hay algo eso en su corazón, corramos a la presencia del Espíritu Santo, porque Él siempre ha estado dispuesto. Bendito Dios. Y a través de eso igual me mostraba mucho de cuando yo llegué a la restauración. Yo me acuerdo que llegué faltando 2 semanas que iban a ir al campamento Lébano. Yo era nuevo ahí, 2 semanas apenas. ¿Quién es nuevo aquí? ¿Alguien, un hermano nuevo? Atrás de uno nuevecito. Bendito Dios, le bendice un nombre de Jesús. Que la palabra del Espíritu Santo lo llene su alma sedienta. Y yo me acuerdo que cómo es tan precioso el Espíritu Santo. A cada persona lo ha tratado en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque Él nos conoce.
Pero a mí era, ahora lo glorifico, lo bendigo en nombre de Jesús. Pero ese momento yo no podía ver. También estaba como los fariseos, aunque conocía la palabra, pero no conocía la revelación del Espíritu Santo. No conocía cómo Él obraba, qué hacía. Igual estaban que dicen los fariseos. Entonces, fuimos al campamento Lébano y me acuerdo que esos 3 días había alabanza, ministración, y el Espíritu Santo empezaba a ministrar a través de la alabanza, a veces empezaba a liberar. Y para mí era algo nuevo, porque yo no había visto algo así. Porque muchas personas estaban ahí, hermanos estaban siendo quebrantados, muchos abrazándose, pidiéndose perdón. Y yo duro, mi corazón duro, viendo aún eso, como que yo estoy bien. Uno así lo miraba. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo a través del siervo llegó porque iba así, ya no había sillas ahí porque estaban todos así parados. Y el Espíritu iba ministrando a cada uno de los que estaban ahí. Y llegó a mí y me confrontó, me dijo todas mis verdades. Y yo en ese momento yo no lloré, sino me enojé. ¿Por qué? Porque uno no quiere recoger, uno se enoja, ¿verdad? Cuando dice algo, una verdad, no nos gusta, pero es una verdad. Y yo me acuerdo que esa noche, pues ya me dormí enojado. Siguiente mañana había brunch, que es la mañana desayuno, luego almuerzo y en la tarde merienda. Y yo me acuerdo que en esa siguiente mañana, parece que alguien, no sé si ya levantaron todos, pero yo me fui temprano, me fui al carro. El parking estaba como de aquí al parque de allá más o menos. Y yo me fui para allá. Y ahí estaba sentado. Me fui, me senté, enojado. Quería venir. En ese tiempo no me acuerdo, tal vez no había como teléfonos que tenemos ahora. O la GPS, eso, tal vez había, pero yo no tenía. Allá no agarraba ni señal ni teléfonos. Era lugar, es campo, como 2 horas de aquí. Y yo me acuerdo que quería venir, pero a la vez no podía. Algo hizo el Espíritu Santo ahí. En mi corazón fui confrontado y empezaba a llorar y enojado. Y bendito Dios que Él no me ha soltado en su misericordia. He sido tan irreverente. Él ha tenido grande misericordia. Y veo la grandeza del amor de Dios que hasta hoy en día, como decía David, hasta hoy en día Él nos ha sustentado. Él nos ha tenido. Bendito Dios que, y como al mediodía, ni para el almuerzo parece que no me fui. Porque ya después, cuando estaban entrando al lago, ahí, todo, porque había un tiempo para todo, hay tiempo para ir al lago, para jugar, todo. Y yo, pues al siervo no quería ni ver, porque exacto no lo comprendía, era alguien que el Espíritu Santo me confrontó. Y yo me acuerdo que al lado del lago estaba caminando por ahí, y había estado ahí el siervo, y me dice, bendito de Jehová. Entonces cuando él me dijo eso, pues yo dije, ¿cómo? Pero sí, me estás confrontando. Ella no podía ver. Entonces, igual aquí la grandeza del amor de Dios que nos dice que cuidemos mucho. Bendito Dios que después de este tiempo pasó ministraciones, pasó liberaciones, pasó siempre y cuando tú te dispones, eso sí. Porque Dios no te va a tocar tu voluntad. Y algo que a través del tiempo el siervo también me ha mostrado y me ha enseñado es, dice, si no pide ayuda, yo no puedo ir. Si el Espíritu Santo nos dice que no vaya, Él no va a ir. Porque en la obediencia hay una ganancia. Al mismo Pablo le decía,
no vayas a esta ciudad, no prediques en esa ciudad. ¿Por qué? Hay una razón, ¿verdad? Y muchas veces tal vez diremos, a mí, pastor, no me ha visitado, no me ha llamado. Pero ahora, ¿en quién está en ese seguir? Ahí, a Jesús, la gente se acercaba, ¿verdad? Ahora, cada uno de nosotros depende de esa búsqueda, día a día, ¿verdad? Bendito Dios, que como Dios ha seguido obrando. La verdad, no quiero hablar de mí, sino la grandeza, la misericordia que Dios ha tenido. Con el amor y respeto que muchos que todavía no han podido tener un bebé. Aún hasta eso, seguía obrando. Yo estaba como 6 años que estaba casado con mi esposa y no podíamos tener hijos. En ese tiempo que conocimos al siervo, en ese tiempo donde fuimos tratados, y muchas veces como quería ir cuando hay reprensión, pero muchas veces cada uno de nosotros hemos tomado actitud, o muchos que están en internet, la actitud que uno tome, la responsabilidad que uno tome de su propia vida, de la salvación, entonces va a cambiar el destino, va a cambiar el del mañana. Y yo me acuerdo que con mi esposa anhelábamos un hijo. Y yo digo a mi esposa, a veces riendo, dijo, yo soy millonario, no por el dinero que yo tenga, no. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que los hijos es la herencia de Jehová. O sea que Él me dio herencia. Aquí en la tierra ciertamente a veces como hombres peleamos por una herencia, por un lugar o algo que los padres físicamente lo van a dar. Pero no, solo me decía con mi esposa muchas veces, la herencia que Él nos ha dado. Y a veces veo a la más pequeña y en lo que ella está aprendiendo, en lo que necesitamos ayudar, nos llena de gozo, nos llena de una alegría. Y la verdad es que para que llegue eso, llegó un momento donde dijimos con mi esposa, cada tiempo hay un momento donde Dios ha obrado y sigue tratando, y llega ese momento que tú no lo puedes olvidar. Hasta una alabanza, hasta un momento, o un lugar, o una silla, o algo donde Dios te trató. Y yo me acuerdo que una alabanza que, bueno, en ese tiempo empezábamos a orar y empezábamos a renunciar de nosotros mismos, decíamos con mi esposa, en oración, Dios, si tú nos bendices, hijos, te vamos a seguir, te vamos a honrar. Y si no nos bendices, también te vamos a honrar, te vamos a seguir. Y cada vez que ha habido esos momentos de aflicción, eso nos muestra como palpante en nuestros hijos. Entonces, la grandeza del amor de Dios, donde aún en ese momento cuando estábamos orando, había esa alabanza que decía, Dios sobre todas las cosas. Es una alabanza de un grupo que se llama Hillsong, que decía, Dios sobre todo tú estás. El ciego verá, el mudo hablará, el cojo saltará. Pero para siempre tú eres bendito, decía la alabanza. Terminaba diciendo, oh mi Dios, para siempre tu nombre será bendito. Tu reino prevalecerá, algo decía esa alabanza. Entonces, hay una verdad que uno tiene que decir en ese momento. ¿Para qué? Para que porque quiere, no solo Él conoce, pero a nosotros quiere que veamos nosotros mismos cómo estamos o lo que nos falta. Bendito Dios, que cuán maravilloso es. Que también había un hombre, ¿verdad?, entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Pablo también era aquí, también fariseo, lo decía él mismo, instruido al pie de Amalek. Y como aquí, todos pueden ir por favor a Juan 3, 1 al 5.
Bendito Dios, dice Juan 3, 1 al 5. La importancia a los que están visitando el internet, a los que están visitando de la misma manera aquí, y aún muchos que tal vez ya están tiempos en el camino de Dios. La importancia de retener la salvación, el aceptar el nuevo nacimiento, la importancia de nacer de nuevo. Dice aquí 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era ese varón? Un fariseo. Conocía mucho de la palabra de Dios. Pero este fariseo es algo diferente que los demás fariseos lo hacían. Un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, significado en otros lenguajes dijéramos, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Ese momento, eso tenemos que reconocer siempre, todo momento. La humildad, ¿verdad? Que Dios siempre nos va a llamar es buscando esa humildad, porque dice, a los soberbios, al altivo lo va a mirar Dios ¿de qué? De lejos. Pero a lo humilde, el que dice, Él lo escucha. Dice 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La importancia de cada varón, cada mujer que escuche la palabra de Dios. El pan de vida que es Jesús mismo. Palabras de Jesús, Él lo dijo. Los requisitos muy importantes que nadie se puede nadie se puede escapar de este requisito. Algún hermano o alguien que está escuchando y viendo esto, la importancia de nacer de nuevo. Aquí este varón era conocedor mucho de la palabra de Dios y no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un nacimiento que es espiritualmente. ¿Por qué? Porque más abajo dice, de 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible, otras palabras, ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo les dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le preguntaba, miraba, ¿qué? Físicamente. Respondiendo Jesús, de cierto os digo, el que no naciere de agua, el bautismo, y del Espíritu, la manifestación, la presencia del Espíritu Santo, que Él, el que da la capacidad, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces esa urgencia debe estar en cada uno de nosotros, los que no han llenado esa presencia del Espíritu Santo, que se manifieste, de preocuparnos. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar ¿a qué? A toda verdad. Entonces, ¿cómo muestra que la responsabilidad de cada persona? Aquí que tomó una actitud diferente un fariseo. Más abajo, Pablo, también siendo un fariseo, pero él fue mucho más tajante, más cortante, que hasta hoy en día en cada palabra que escuchamos de él, el Espíritu Santo exhortando, manifestando, mostrando la gloria de Dios. Vamos por favor a Filipenses 3, 5, 9. Bendito Dios, que siga obrando en todo tiempo, ¿verdad? 3:5. Aquí Pablo, hablando, mostrando, dice 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Un hombre que conocía mucho de la palabra de Dios. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mira más abajo lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Verdad? Muchas veces podemos decir, yo sé esto, yo sé la palabra, yo sé, yo aquí, yo allá. Pero aquí nos enseña, muestra que las cosas que era de él como ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, esa es nuestra actitud que día a día tiene que estar floreciendo y forjándose. Los que ya llevan tiempos, muchas veces conocemos cómo se mueve el Espíritu Santo. O muchos nuevos no, pero están en ese proceso, en la madurez, forjando el carácter de Cristo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para honra y gloria de Él. No para que nosotros seamos exaltados. Nosotros no somos nada. Él nos amó. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito Rey de la Gloria, ¿verdad? ¿Cómo es? Solo el Espíritu Santo, solo Jesús, cuando hay nacimiento nuevo, pasa esto, va a pasar eso y tiene que pasar esto. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea reverenciado, sea glorificado, sea exaltado. ¿Por qué? Porque Él se convirtió, no porque Él dijo, oh sí, escuché a Jesús y acepto. No fue así Él fue tratado de una manera diferente, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado de Pablo? Nuestro hermano, Él es tu hermano, que está en la presencia del Rey de Reyes, ¿verdad? Bendito Dios, cuán maravilloso es Él. Si vemos la actitud que tomó Nicodemo, ¿verdad? Para recibir a Jesús, para entender la humildad que tomó. Aquí Pablo, mucho más después siendo transformado, hasta su nombre siendo cambiado, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y la vida de Jesús con sus discípulos. La palabra nos enseña que 3 años caminó Jesús con sus discípulos. En ese tiempo, ese momento, usted y yo que vivimos no sé cuántos tiempos cada matrimonio, tal vez recién casados, 2 años, 3 años, pero verdad que se va conociendo muchas cosas de uno al otro. Ahora, ¿cuánto más aquí Jesús, que estaba día a día siendo enseñando, siendo discipulado? Y Jesús aquí donde mostraba, o sea, Jesús enseñaba con hechos, lo manifestaba, miraba, lo mostraba a sus discípulos. Pero aún así, discípulos a veces no lo podían entender. Vamos todos a Lucas 9, 18, 20, por favor. Bendito, Lucas 9, 18 al 20. Bendito Dios. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Amén, ¿verdad? Dice 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Verdad? Jesús conocía los corazones de todos los que estaban ahí, así como hoy en día nos conoce. Pero hay algo muy puntual, muy que los llama aquí. ¿Por qué Jesús preguntó
si él lo sabía. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta del antiguos que ha resucitado. O sea, el pueblo conocía ¿a quién? A Juan el Bautista. Escucharon a través de Elías las obras que Dios hizo a través de ellos. O sea, era el mismo Espíritu Santo obrando, ya le había dado testimonio. Pero aún estando con Jesús no lo podían ver, no lo podían entender. La indiferencia que había, las barreras que había ahí. Y más abajo dice, y él dijo, 19, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros algún profeta del antiguo ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros quién dices que sois? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo, Dios, Hijo de Dios. Entonces ahora, ¿por qué preguntó Jesús a sus discípulos? Si estaba con él ahí, conocía aún los apóstoles viendo que lo que estaba pasando en ese momento, en ese proceso, las grandezas, las maravillas que Dios el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento. ¿Por qué les preguntó? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo muchas veces nos habla, nos dice, ¿quién eres? ¿Y a cuánto muchas veces nos ha costado decir, Hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué preguntó? Y esa pregunta conoce Dios. Dios conoce cada corazón de nosotros. Pero nos está preguntando para ver si realmente la vivencia, el carácter, lo que está forjando, la certeza, la convicción, ¿estás verdaderamente afirmando? ¿Por qué? Porque Jesús lo conoce. Pero que dice que no solo cuando tú confiesas, cuando lo crees, se afirma, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. La hermana Juanita puede bendecirnos con Salmos 131 al 4, por favor. Bendito Dios, le bendición en nombre de Jesús. Cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho, ¿verdad? Mientras que hermana Juanita prepara Salmos, vamos a Lucas 7, 1 a 10, por favor. Aquí pasó algo que Jesús mismo se admiró de un varón, la fe de un varón, que creyó que verdaderamente la fe es lo que agrada a Dios. Tan maravilloso, ¿verdad? Lucas 7, 1 al 10. Salmo 137, perdón, Salmo 130, 1 al 4, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí pueden bendecirlo, por favor, para que todos puedan recibir, ¿verdad?, la palabra bendita de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 130, 1 al 4. La palabra de Dios dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Muchas gracias. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Verdad que dice que de lo profundo clamé a Dios? La importancia de clamarnos,
de lo profundo de nuestro corazón. Porque muchas veces clamamos de labios, decimos mucho, pero Jesús quiere de lo profundo del corazón. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que sea reverenciado su nombre. ¿Por qué? Porque en Él hay perdón, en Él hay restauración. Bendito Dios. Y un varón que fue tan, le honró, este varón honró tan grandemente a Jesucristo de Nazaret. Y esa honra merece el Rey de Reyes. Vamos a 7.1 al de Lucas, por favor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Aquí vamos a parar. Este varón era un soldado romano que tenía siervos. Él le mandó que dijera a Jesús, ¿verdad? Un mensaje que llegara, pero que dice estaba llegando cerca de la casa, donde le dijo también, le mandó a su otro amigo que le dijera ¿qué? Lo que tenía que decir el mensaje, donde dijo: yo no soy digno que tú entres a mi casa. Mire, este varón era un soldado romano, no era ni judío. Pero mira la humildad que tomó él. Porque al reconocer que uno es pecador, eso es humildad. Pero si no reconocer eso, no dejar que Jesús obre ahí, en ese corazón. Y como aquí dice: yo no soy, que no vengas a mi casa, yo no soy digno. La humildad que él tuvo, este varón. Más abajo dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. En esta parte, como Dios siempre ha seguido obrando, siervos. Siempre, en todo tiempo, en cada administración. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos quiere sanar. Y muchas veces decimos, pero aún Jesús ya restaurando, tocando su presencia, aún muchas veces decimos: no, yo no soy digno. Nosotros no somos dignos de nada, pero Él nos ha hecho dignos. Por su amor, por su misericordia, por la preciosa sangre que nos ha limpiado. ¿Verdad? Entonces, a reconocer cómo lo tomó. Y esto de aquí va junto con Crónicas 7:14, porque ahí dice Dios hablando al pueblo. Y mire este varón, más abajo dice: pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero te digo, y mi siervo será sano. La fe que tuvo, ¿verdad? Este varón sí que tuvo mucha fe. Y es lo que agrada a Jesús, la fe. Bendito Dios. Más abajo dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y a este digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo
haz esto y lo hace. Reconocer la autoridad de Jesús. Humildad, reconocer que la autoridad de Jesús, la santidad de Él, el amor de Él. Reconocer la soberanía de Él. Porque al decir eso, Él estaba aquí reconociendo la autoridad que Jesús tenía. Tal vez muchas veces aquí no hemos reconocido la autoridad a través de cada siervo que entrega la palabra. ¿Verdad? Tal vez hemos visto muchas veces a lo que nosotros pensamos o vemos. Pero mira este varón lo que hizo. La enseñanza que nos da. Más abajo dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Le dijo Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora vamos todos a 2 de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y aquí nos está hablando al pueblo. Está llamando aquí a los hijos de Dios. 7:14 dice, y si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a esta palabra? ¿Cuántas veces? Yo he sido muchas veces, siervos. Y Dios ha tenido grande misericordia. Igual aquí nos llama primero aquí a humillar, a reconocer que tengo esa necesidad de que me libren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cada uno de nosotros hemos crecido, hemos tomado tal vez un crecimiento, muchos tal vez sin papás, ¿verdad? Cuando falta de un padre en la instrucción, la formación de ese joven, de esa señorita, va a ser muy diferente a los que están siendo formados por los padres que están al lado. O muchas veces aún estando padres al lado, pero sin una formación, aun cuando son grandes, va a ser difícil de enfrentar la vida. Pero hay un Padre que nos ha amado, ¿verdad? A los que, como dice su palabra, Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuán maravilloso es que Él nos ha amado. A los que están escuchando a través de estas redes sociales, muchos que no han tenido ese amor del Padre. Porque el amor del Padre no es darle todo y estar ahí, no, sino es verdaderamente ese amor que lo cubre. Y muchas veces al no tener un amor del Padre, al no ver a Jesús, el que está obrando en su vida, va a ser difícil aceptarlo. ¿Por qué? Porque no lo va a poder palpar, no lo va a poder ver. Pero Jesús siempre lo ha amado. Porque ¿qué dijo Jesús? Que Él vino por los que se habían perdido. Y yo la verdad doy la honra a la gloria de Dios que realmente es un honor tan grande estar aquí y estar entregando palabra, porque aún en este país yo me acuerdo que aún hacen trabajos, era tan humillado hasta que en un punto como que no servías para nada. Uno llega a este país a veces sin entender inglés, no sabe ni dónde estás, todo nuevo. Y siendo muchas veces, porque a veces entre personas mismos o aún entre latinos mismos muchas veces no hay una ayuda, sino siempre hay un rechazo del que yo soy mejor o esto no puedes o así muchas de distintas maneras. Y muchas veces uno sentía ese rechazo, pero Dios con grande amor
nos ha seguido amando. Y eso me mostraba mucho en mí, que Él aún en momentos de que como que no le importaba tu vida, pero a Él sí le importaba. Entonces los que no han crecido con un padre físicamente, Él siempre los ha amado. Él siempre lo ha amado y siempre ha querido restaurar. Pero la importancia de aquí, como dice, humillar, reconocer que tengo esa necesidad. Porque hay una alma dentro de uno que clama y gime por esa libertad. Como decíamos, esta alabanza donde dice, bendito eres tú, mi Dios, que libraste mi alma de la muerte. Libre soy, libre soy, libre soy en Cristo Jesús. Él es digno de ser glorificado. Él es digno de ser exaltado. Bendito sea el nombre de Jesús. A humillar, a reconocer la necesidad, a reconocer como también aquí reconoció que la autoridad de Jesús. Reconocer que Él es todopoderoso, que Él es Señor de señores. Bendito Rey de la Gloria. Y ese tiempo que nos llama aquí a orar, a intimidad el rostro de Jesús. O sea, mira cómo habla Jesús, cómo habla Dios aquí. Sí, humillar en mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado, porque su nombre es sobre todo nombre. Y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos. Y Jesús, Dios aquí mostrándole, ¿qué dice? Que Él escucha a los que claman y gimen. Que Él perdona y que Él sana. ¿Verdad? Aquí lo vimos físicamente en la vida de este siervo de Centurión, que lo sanó. Y cuán maravilloso Dios que sigue sanando heridas. Porque muchas veces en el caminar de la vida hay tantas heridas. Hay tantas heridas muchas veces en el matrimonio, hasta si no llega a la restauración. Aún después de la restauración sigue trabajando. ¿Por qué? Porque sigue moldeando. Para que llegamos a tener un carácter, una altura, una madurez, un temple. Que ni aunque vengan delante de ti, que puedan, miren hermanos, Dios nos quiere preparar a un punto que tengamos tan firme que quién somos para Él. Que ni las situaciones ni las circunstancias, ni aún muchas veces siendo reprendidos, decir en ese momento, aunque nos enojamos, decir sí, este es verdad como estoy. Y decir gracias. Pero cuidemos de lo que dijimos que de la indiferencia. Cuando hay reprensión, cuando hay exhortación, cuando hay disciplina, cuando hay instrucción del Padre a través del Espíritu Santo. Entonces tengamos mucho cuidado, como dijo Jesús aquí, ¿de qué? De la levadura de los fariseos. De la indiferencia. Y eso ha estado como mostraba aquí. Al ver la grandeza del amor de Dios aún con los discípulos, llegó un punto donde Jesús mismo dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Que no había hasta incredulidad. Pero mire la altura que después que tomaron los apóstoles, no por fuerza de ellos, sino por la fe, por la obediencia que tuvieron en ellos. Entonces, de la misma manera, en ese tiempo sigue obrando. Ese momento que pasó en día de Pentecostés no fue solo para ese día. Ahí dice 120, pero hoy en día no. Es para todos que haya ese tiempo, ese momento, ese buscar de la presencia, de la llenura, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dijo que los requisitos, ¿verdad? Nacer de nuevo en agua y en espíritu. ¿Para qué? Para que el hombre interior sea vivificado. Bendito Dios, bendecido es el nombre de Jesús. Cuán grande, cuán maravillosas obras Él lo ha hecho y lo sigue haciendo.
Bendito Dios. Por último, vamos a los Salmos 39, por favor, a 139. Donde aquí, como dije hace rato, este siervo David, ¿qué clamaba? Salmos 139, 23 y 24. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso debe ser nuestro clamor día a día. ¿Por qué? Porque solo de esa manera estamos reconociendo, estamos humillando, estamos reconociendo la dependencia que tenemos de Él. ¿Verdad? Bendito Dios. Bendecido el nombre, glorificado sea el nombre de Jesús. Y siga peleando la buena batalla de la fe, que Él es el único camino, verdad, de vida. Él es la salvación. Él es el pan de vida. ¿Verdad? Bendito Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, y lo que Dios ha puesto en mi corazón le comparto. Y siempre estemos en esa búsqueda, en esa intimidad. Porque en ese tiempo cuando el Espíritu Santo te llama, puede ser en cualquier lugar, pero él siempre te llama, porque es maravilloso cómo el Espíritu Santo trabaja. Te quiere separar, quiere ese tiempo, ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, Él lo demostró. Él dice que Él se apartaba aún de los discípulos para orar. Él se iba al desierto. ¿Por qué al desierto? Juan el Bautista vivía en el desierto. Su vestimenta era diferente. Y Jesús dijo, no hay un profeta como, ¿quién? Como Juan el Bautista. Elías iba al desierto. ¿Verdad? ¿A cuántos el Espíritu Santo ha levantado a las 3 de la mañana? 2:59, 2:55 de la madrugada. ¿Verdad? No es porque usted quiso levantar. No, es el Espíritu Santo levantando a esa hora. ¿Por qué? Porque Él quiere algo ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere interceder. Él quiere hablar. Pero si es ahora, o aún después de las 12, 1 de la mañana, y yo he escuchado, bueno, en mi casa no hay mucha bulla afuera, a veces se escucha, pero muy poco, donde ese momento tan silencio que se ve, tan silencio. Ahora imagínense en el desierto, donde no hay interrupción, donde no hay nadie. Pero Jesús, ¿qué dice? Él se apartaba aún de sus discípulos para tener comunión con el Espíritu Santo, con Jesús. Mira esa ¿a dónde lo llevaba? El Espíritu Santo. Porque también dice que después que Jesús pero después de que se bautizó Jesús, el Espíritu Santo me llevó al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Verdad? Y tal vez a muchos, humanamente a nadie nos va a gustar estar en el desierto, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero es necesario apartar ese momento y seamos obedientes. No seamos indiferentes, porque realmente Dios ha tenido grande misericordia con todos, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bendito Dios, le bendiga en el nombre de Jesús, que tenga una semana en victoria, que siempre honrando al Espíritu Santo. Y también a los que están en redes sociales, le bendecimos, los que están tomando esa decisión sabia, que el Espíritu le fortalezca, que esa decisión que usted ha tomado en caminar en este camino, que el Espíritu Santo siga glorificando, siga bendiciendo su vida. Amén, le bendecimos en el nombre de Jesús, que tenga una semana en victoria. Bendiciones.